Hola a todos, soy Andrés Felipe Flores y bienvenidos a un nuevo video de tutorías Medicina Interna. El día de hoy vamos a estar hablando acerca del abordaje de la pancitopenia. Aprovecho la oportunidad para invitarlos a adquirir mi nuevo diplomado de Medicina Interna que ya está disponible en la plataforma de medilearners.com. Recuerden que si quieren apoyar este tipo de contenido pueden suscribirse, dejar un like y darle a la campanita. De igual manera los invito a seguirme en mi Instagram personal @andresf.med, por donde estoy compartiendo con ustedes muchísimo contenido académico. No siendo más, vamos adelante con el video. Vamos a hablar entonces de pancitopenia, ¿listo? Lo primero que tenemos que entender es cómo se define la pancitopenia, y se define como una caída en las líneas celulares de la sangre, que tenemos la línea roja, entonces vamos a entender como anemia, hemoglobina menor a 2 en mujeres y menor a 3 en hombres. Leucopenia, que usualmente está determinada más que todo por los neutrófilos, que van a ser unos neutrófilos menores a 1800, aunque en realidad casi todos asumen un punto de corte de normalidad de los neutrófilos en 1500. Y trombocitopenia, que va a ser un conteo plaquetario menor a 150.000. En general, cuando uno mira, las causas de pancitopenia son las mismas de visitopenia, entonces por eso se suelen abordar igual. Uno no va a encontrar, o no es muy común encontrar un artículo que le diga a uno cómo abordar la visitopenia, sino que uno aborda en general la pancitopenia, y la visitopenia entra ahí como dentro de lo mismo. Cuando uno dice, bueno, si yo me encuentro con un paciente que tiene anemia, leucopenia y trombocitopenia, ¿eso a qué se puede deber? ¿Cuáles pueden ser las causas por las cuales el paciente puede tener eso? La primera de ellas es que haya alteración de la médula ósea, sea por infiltración o por reemplazo de la médula ósea. Entonces, patologías tumorales, patologías infiltrativas, mielodisplasias, mielofibrosis o cosas por el estilo. La otra posibilidad es que haya aplasia de la médula ósea, es decir, que se destruyan las células madre de la médula ósea y por eso no se produzcan, digamos, nuevas células. Entonces ahí tenemos alteraciones, por ejemplo, nutricionales, como puede ser déficit de hierro, B12, cosas por el estilo. Alteraciones autoinmunes que también pueden entrar ahí. Y alteraciones infecciosas. Y esta es muy importante siempre tenerla en cuenta y descartarla. Ahorita vamos a hablar de específicamente cuáles infecciones. Y la otra posibilidad es que ya el problema no esté en la médula ósea, sino que a nivel periférico se estén destruyendo o se estén secuestrando las células de la sangre. Entonces aquí vamos a tener etiología autoinmune, muy importante, esplenomegalia y algunas otras. Infecciones también pueden entrar ahí. Digamos que no es característico de que haya anemia, leucopenia o trombocitopenia, pero cuando tengo anemia y trombocitopenia siempre recordar lo que serían las microangiopatías trombóticas, ¿cierto? Que ahí entra sepsis, CID, entra PTT, entra SHU, pues síndrome hemolítico urémico y todo este tipo de cosas. ¿Cómo va a ser entonces el abordaje diagnóstico para yo saber cuál de esas causas puede ser? Entonces lo primero es determinar si el paciente está estable o inestable. ¿Y qué quiere decir esto? O sea, si el paciente necesita manejo intrahospitalario, necesita transfusiones, pues ahí yo lo hospitalizo y lo estudio. Pero si yo tengo un paciente que tiene una hemoglobina en 10, unas plaquetas en 120.000, unos neutrófilos en 1100, pues yo de entrada no tendría por qué hospitalizar a ese paciente para estudiarlo. Antes, si sus defensas están relativamente bajas, hospitalizarlo sería un mayor riesgo de que se infecte. Entonces, pues es importante saber que pancitopenia no es igual a hospitalización. Entonces, tengo que determinar esto. ¿Listo? En general, casi todos los pacientes van a requerir valoración por hematología, a menos de que de entrada con los estudios iniciales uno diga, no, esto es obvio, el paciente tiene un déficit de vitamina B12, se lo repuse y con eso mejora. Y como les había dicho, la valoración no siempre tiene que ser intrahospitalaria. ¿Qué voy a hacer entonces? Una anamnesis y un examen físico muy completo. ¿Qué voy a determinar? La presencia o no de síntomas debidos a las citopenias. Entonces, ¿qué pues síntomas puede tener? Si tiene anemia, pues que tenga síntomas de anemia, que tenga fatiga, palidez y todo este tipo de cosas. Si tiene leucopenia, pues que esté con infecciones. Y si tiene trombocitopenia, pues que esté con algún sangrado. Determinar todos los antecedentes patológicos, muy importante para saber si tiene un cáncer que le puede estar infiltrando la médula ósea, si tiene una infección que me puede explicar esto, como por ejemplo el VIH, si tiene alguna alteración autoinmune que me pueda estar explicando esto, como un lupus. ¿Listo? Tóxicos, muy importante para saber si pudo estar expuesto a alguna, no sé, algún medicamento, alguna sustancia que me pueda estar explicando lo que está sucediendo. Y siempre farmacológicos también son muy importantes. Y al examen físico tengo que buscar cosas que me orienten al por qué ese paciente puede estar con esa pancitopenia. Visceromegalias, adenomegalias, que me pueden explicar, por ejemplo, un linfoproliferativo o una patología autoinmune o infecciosa que me puedan orientar hacia el por qué ese paciente está pancitopénico, afección hepática, cambios en la piel o lesiones orales. Y uno usualmente de entrada va a realizar los siguientes paraclínicos a los pacientes. Hemograma con conteo diferencial y, muy importante, vital, frotis de sangre periférico. Conteo de reticulocitos va a ser de gran importancia porque, como vamos a ver, los reticulocitos me van a definir si mi médula está o no respondiendo a esa pancitopenia.
tiempos de coagulación, electrolitos incluyendo calcio, fósforo y ácido úrico, función renal y LDH muy importante, y hemoclasificación, porque pues muy probablemente llegue a un escenario en el cual pueda tener que transfundir a este paciente. Y aquí tenemos como un resumen de las etiologías que están organizadas por mecanismo que nos propone UpToDate. Entonces fíjense acá, tenemos las etiologías adquiridas, que puede ser infiltración o reemplazo de médula ósea, que puede ser maligno o no maligno, mielofibrosis, infecciones, alguna patología tumoral de la médula ósea. Que tenga aplasia medular o fallo de médula ósea, que eso puede ser por medicamentos citostáticos o citotóxicos, que puede ser por enfermedades autoinmunes, que puede ser por infecciones, como VIH, Epstein-Barr, que puede ser por alteraciones nutricionales, como B12, o lo que habíamos dicho de destrucción, secuestro y redistribución. Entonces, coagulación intravascular diseminada, infecciones, etiologías autoinmunes, cosas por el estilo. Y en último tenemos pues las alteraciones congénitas, que eso pues va a ser más de pediatría, entonces no vamos a hablar realmente mucho de eso. Entonces, una vez yo hago este abordaje inicial, tengo que saber a quién le tengo que correr y a quién no. Entonces ahí es donde vamos a hablar de cuáles son como las emergencias relacionadas con la pancitopenia. Cuando yo tengo un paciente con neutropenia profunda o neutropenia febril, eso es una emergencia, se hospitaliza y lo manejo. Si está febril y neutropénico, recordando que esto es menor a 500, a pesar de que esa definición de neutropenia es para posquimioterapia, si yo tengo un paciente con neutropenia menor a 500 y fiebre, toca cubrirlo, toca hemocultivarlo y toca hacerle de todo como una neutropenia febril. Si tiene anemia sintomática, es una emergencia, toca transfundirlo. Si tiene trombocitopenia menor a 10.000 o menor a 50.000 con sangrado, toca transfundirlo, tengo que hospitalizarlo. Si tengo una sospecha de una microangiopatía trombótica, porque por ejemplo tiene esquistocitos en el frotis, tiene LDH elevada, tiene bilirrubinas elevadas, evidencia de hemólisis, córrale, porque usted tiene que saber por qué tiene esa microangiopatía trombótica. Tiene una PTT, entonces hay que hacerle plasmaféresis, tiene un síndrome hemolítico urémico y qué es lo que está pasando ahí, cosas por el estilo. Si tiene sospecha de leucemia aguda porque usted le dé blastos en sangre, también es una emergencia porque ese paciente hay que iniciarle quimioterapia rápido, tiene riesgo de lisis tumoral, tiene riesgo de todas las complicaciones que ustedes se puedan imaginar oncológicas. Sospecha de anemia plásico o algún otro síndrome de fallo medular, también es una emergencia. Una sospecha de un síndrome hemofagocítico, que eso está relacionado mucho con infecciones, pero también con otras patologías inflamatorias crónicas como tumores y como enfermedades autoinmunes. Pacientes con fiebre, con adenopatías, alteraciones hepáticas, la elevación marcada de la ferritina es lo más característico, pueden tener síntomas neurológicos y hepatomegalia, también eso es una urgencia, esa gente le va muy mal a los que tienen el hemofagocítico. Que tengan urgencias oncológicas, hipercalcemia maligna, lisis tumoral, compresión medular, vena cava superior, evidentemente eso también es una emergencia. ¿Listo? Aquí tenemos como un resumen de las emergencias, que es la tablita, pero básicamente es lo que ya les expliqué. Biopsia y aspirado de médula ósea, ¿cuándo voy a hacer? Usualmente en el paciente que tiene sospecha de desorden hematológico primario, una leucemia, un linfoma o algo por el estilo, o que un paciente después de hacerle esa valoración inicial de hemograma, frotis, niveles de vitamina B12, todo este tipo de cosas, realmente no encuentro por qué está con esa pancitopenia, pues le hago una biopsia y un aspirado de médula ósea. Se debe tener cuidado porque hay muchos factores que me pueden afectar la médula, ¿cierto? Si tengo un paciente que está tomando medicamentos aplaciantes, me puede generar incluso una biopsia de médula ósea igual a una leucemia aguda. Si tengo un paciente que está con factores de crecimiento, puede generar una biopsia de médula ósea igual a desórdenes mieloproliferativos. ¿Listo? ¿Qué estudios le voy a hacer? Usualmente le voy a hacer estudios de citometría, citogenética, inmunofluorescencia indirecta para determinar pues cuál es el diagnóstico definitivo y la causa del porqué de la pancitopenia. ¿Listo? No realizar cuando la sospecha de afecciones periféricas. Si yo estoy pensando que es algo autoinmune de destrucción, una microangiopatía trombótica, pues la biopsia de aspirado de médula ósea en ese momento no son necesarios, pueden esperar, salvo que usted ya no encuentre el porqué. ¿Listo? El frotis, como les dije, es una herramienta invaluable para uno determinar el porqué de la pancitopenia. Entonces yo en el frotis puedo ir los hallazgos en aquellos hallazgos que me sugieren malignidad y aquellos hallazgos patológicos que me orientan a una etiología específica. Entonces en hallazgos de malignidad, si tengo blastos circulantes, leucemia definitivamente. Si tiene leucocitos displásicos, tengo que pensar en mielodisplasia. Esto incluye el pseudo-Pelger-Wet y la reducción de los gránulos en los neutrófilos. ¿Listo? Si encuentro células mieloides inmaduras, tengo que pensar en mieloproliferativo. Ahí yo puedo tener promielocitos, mielocitos, metamielocitos. Pues ese paciente tiene una sospecha de un síndrome mieloproliferativo. Y si encuentro leucoeritroblastos, tengo que pensar o en mielofibrosis o en un mieloproliferativo. Y ahí yo, por ejemplo, puedo encontrar eritroblastos en términos de que tengo eritrocitos o células rojas con núcleo. Eso no es normal. Tengo que pensar en un mieloproliferativo
o en una mielofibrosis. Ahora, ¿cuáles son aquellos hallazgos patológicos? Si tengo neutrófilos hipersegmentados, pues tengo que pensar en megaloblastosis, es decir, déficit de vitamina B12 o déficit de vitamina B9. Si tengo linfocitosis atípica, tengo que pensar en infecciones, virus de Epstein-Barr se describe muchísimo, pero también pueden haber otras como supresión de médula ósea, esplenomegalia, entre otras. Si encuentro leucoeritroblastos, que ya lo habíamos mencionado acá, además de la infiltración de médula ósea, puedo encontrar, por ejemplo, dacriocitos, puedo encontrar anemia hemolítica microangiopática, que sería el hallazgo de los esquistocitos, ¿no? Que ahí es donde tengo que pensar en anemia hemolítica microangiopática, es decir, en una microangiopatía trombótica, y ahí tengo que empezar a buscar CID, tengo que empezar a buscar PTT, tengo que empezar a buscar SHU, etc. Aquí tenemos algunas de las cosas que puedo encontrar. Estos son blastos y tengo aquí bastones de Auer, que eso me sugiere una crisis blástica en una leucemia mieloide aguda. Tengo aquí la disminución como tal de los núcleos, es decir, neutrófilos hiposegmentados, que es lo que se conoce como la anomalía Pseudo-Pelger-Huet, que eso me sugiere también malignidad. Si tengo neutrófilos displásicos, tengo que pensar en una mielodisplasia. Si tengo leucoeritroblastos, ¿cierto? Como por ejemplo esto que les decía, una célula roja nucleada, un glóbulo rojo, perdón, nucleado, pues tengo que pensar también en patología mieloproliferativa o en mielofibrosis. Si tengo un neutrófilo hipersegmentado, entendido como más de 5 lóbulos del... O sea, hipersegmentado es más de 5, hiposegmentado es 2 o menos, ¿listo? Lo normal es 3 a 5, para que quede como claro, que no lo había explicado en hiposegmentado. Tengo que pensar en megaloblastosis, déficit de vitamina B12, déficit de vitamina B9. Linfocitos atípicos, si ustedes recuerdan de sus clases de histología, los linfocitos eran unas pepas moradas, literalmente, pepas moradas. Si yo me doy cuenta que veo un citoplasma en el linfocito, eso es un linfocito atípico y ahí tengo que pensar en Epstein-Barr, aunque se puede presentar en otras etiologías, Epstein-Barr sería una muy importante a considerar. Entonces digamos que sería como el abordaje de la pancitopenia. Quiero hablarles como de unas situaciones especiales que uno puede encontrar asociadas a la pancitopenia, como qué pensar y cómo manejarlas. La primera de ellas es cuando uno tiene un paciente con coagulopatía y pancitopenia. Cuando uno tiene un paciente con coagulopatía, prolongación de los tiempos de coagulación, de pronto fibrinógeno consumido, o cosas por el estilo, que está haciendo trombos por todo lado, lo primero que yo tengo que pensar o descartar es una anemia hemolítica microangiopática. Entonces lo voy a hacer un frotis y voy a buscar si hay o no hay esquistocitos. Los esquistocitos recuerden que son glóbulos rojos rotos, tal cual que se rompen por fricción mecánica. Eso es una anemia hemolítica, por lo menos microangiopática. ¿Listo? Ante la presencia de anemia hemolítica microangiopática, lo que tengo que buscar es eso porque está sucediendo. Sepsis, CID, PTT, SHU, como hemos mencionado. Si no hay anemia hemolítica microangiopática, pues empiezo a buscar entonces por qué ese paciente tiene tiempos prolongados. Y ahí ya tengo que hacer la aproximación dependiendo de si es el PT, si es el PTT, si son los dos, que eso está en nuestro video de paraclínicos. Ahí está tanto lo del MAJA en el video de anemia y en el video de paraclínicos está cómo abordar tiempos prolongados. Otra situación especial es cuando tengo una condición hipoproliferativa. Yo les había dicho que en el abordaje inicial yo medía reticulocitos, porque si yo tengo unos reticulocitos bajos o una reticulopenia menor a 20.000 o un índice de producción reticulocitaria menor al 2% con reticulocitos corregidos, pues yo digo esa médula está fallando, esa médula no está respondiendo. Entonces yo tengo que buscar qué es lo que está pasando, ¿cierto? Tengo que empezar, digamos, con esa búsqueda diagnóstica, que dado que tiene un muy alto riesgo de complicaciones. ¿Qué voy a buscar? Primero causas carenciales, B12, B9, perfil ferrocinético, determinar si puede ser por alcohol, por infecciones que puedan generar eso como VIH, como brucela, como, ¿qué otras puedo tener ahí? Coxsackie, sobre todo en los niños, parvovirus B19, cosas por el estilo, o medicamentos. Y si no es así, pues me toca hacer una biopsia de médula ósea buscando anemia plástica, hematopoiesis inefectiva, infiltración de médula ósea o malignidad. Si tengo un paciente con pancitopenia y tiene esplenomegalia, ¿qué pienso? Primero, cirrosis o hipertensión portal que estén generando atrapamiento, ¿cierto? Y recordar que la cirrosis per se también genera disminución en la producción de células inmunes, de plaquetas, entonces también por ahí puede ser. Infecciones como hepatitis virales, como malaria, como leishmania y en algunos casos endocarditis. Neoplasias hematolinfoides definitivamente. Hematopoiesis extramedular en mielofibrosis o en talasemia. Autoinmunidad, ¿cierto? Recordar sobre todo aquí la artritis reumatoide con el síndrome de Felty que se caracteriza sobre todo por la neutropenia, aunque puede tener pancitopenia. Afección esplénica primaria como una hemorragia o una trombosis. Enfermedades de almacenamiento o nuevamente linfohistiocytosis hemofagocítica o el síndrome hemofagocítico que les había comentado. Si uno tiene una sospecha de hemofagocítico en algún punto en algún paciente, sí o sí pídanle por lo menos la ferritina
y pídanle los triglicéridos. Si tiene triglicéridos elevados y ferritina elevada, piensen en un nefagocítico y le piden un CD25 soluble. ¿Listo? ¿Cómo voy a abordar a ese paciente? Voy a determinar si tiene o no diagnóstico o sospecha de hepatopatía crónica y si tiene o no adenopatías. Si es hepatopatía crónica me voy más por ahí, pienso en la cirrosis, después en infecciones como hepatitis, autoinmunidad o hemofagocítico. Y si tiene más bien adenopatías, algo de constitucional, etcétera, pues me voy por el hallazgo de neoplasia hematolinfoide, infección autoinmunidad. Es decir, le hago el abordaje de un adenomegálico generalizado, como está en el video que pues ya tenemos publicado en el canal de síndrome adenomegálico. Si tiene adenopatías, ya dijimos, entonces buscar las causas de las adenopatías. Ahí tengo que buscar si la adenopatía es localizada, es generalizada. Usualmente van a ser generalizadas en el contexto de una pancitopenia. Entonces le busco si eso puede ser tumoral, autoinmune o infeccioso. ¿Y ahí qué empiezo a hacer? Pues estudios imagenológicos, sobre todo un TAC corporal total, biopsia de ganglio excisional, recuerden que es excisional, estudios serológicos de infecciones y autoinmunidad, siempre recuerden acá VIH, RPR para sífilis y hepatotropos, ¿cierto? Hay que pedir hepatitis C y hay que pedir hepatitis B. Y autoinmunidad, si tiene sospecha, pues pídale por lo menos de entrada unos anticuerpos antinucleares, ¿cierto? Y biopsia de médula ósea va a ser la última prueba diagnóstica que voy a solicitar. Si tengo un paciente que ya tiene una enfermedad autoinmune, una sospecha de enfermedad autoinmune diagnosticada y está con una pancitopenia, tengo que buscar, pues, digamos, como cuáles son. Las enfermedades autoinmunes o autoinflamatorias, teniendo en cuenta que aquí puse la sarcoidosis, que se relacionan con pancitopenia son la artritis reumatoide en el síndrome de Felty, el lupus eritematoso sistémico y la sarcoidosis. Se puede ver exacerbado por los mismos medicamentos inmunosupresores que utilizo o por poliautoinmunidad. Yo puedo tener un lupus que además tiene anemia perniciosa y tiene enfermedad tiroidea y eso me tumba todas las líneas celulares. Siempre considerar, por lo tanto, en el manejo de las condiciones asociadas, usar medicamentos que no favorezcan a las citopenias y en el caso del Felty, considerar la esplenectomía. Si tengo un paciente que está con pancitopenia y tiene un síndrome constitucional, que recuerden que el síndrome constitucional es una pérdida de peso no explicada. Hay algunos artículos que dicen que uno ya no debería hablar de constitucional, sino una pérdida de peso no explicada y el constitucional es exclusivo de los pacientes con malignidad o con cierto tipo de patologías específicas. Pero me parece que eso es más de terminología, complicar las cosas. El punto es, si está perdiendo peso y el man no sabe por qué está perdiendo peso, pues preocúpese, ¿no? Y busque por qué eso puede estar pasando. Algunos hablan de que la definición específica de constitucional es que tiene que haber una pérdida del más del 5% en un periodo de 3 a 6 meses, 5% del peso. Pero pues eso tampoco es que esté muy estandarizado realmente, y otros meten ahí el resto de los síntomas B, que hablan de fiebre, diaforesis nocturna, etc. Pero pues digamos que el punto es que esté perdiendo peso de forma no explicada. ¿Qué tengo que pensar yo ahí? Infecciones virales, VIH muy importante, TBC, infecciones fúngicas o endocarditis. En caso de ausencia de etiología sospechada, ¿cierto? En el constitucional se puede hacer una biopsia de médula ósea con estudio enfocado a infecciones, cultivos y tinciones para hongos y para micobacterias. Y siempre recordar la sospecha aquí de malignidad, que no sé por qué no está puesta, qué pena con ustedes. Y si no encuentro, sospechar la linfohistocitosis hemofagocítica. Entonces hiperferritinemia, hipofibrinogenemia, elevación de transaminasas, hipertrigliceriemia, visceromegalias y como les había dicho el CD25 soluble es de gran utilidad en ese escenario. Para terminar con estas situaciones especiales, tengo afección metabólica o medicamentos. Si el paciente tiene alguna afección metabólica, siempre considerar complicaciones oncológicas en este aspecto. O sea, si tiene hipercalcemia o cosas por el estilo, y buscar mieloma, leucemia, linfoma. Y si tiene medicamentos, pues siempre recordar en conjunto con el paciente la definición o no de suspender el medicamento. Y recordar que si uno asume que es una pancitopenia de un medicamento, se va a demorar semanas en responder. ¿Listo? Entonces uno espera semanas. Si uno ve que en días a semanas mejora, pues será citotóxico, ¿cierto? Si es una reacción idiosincrática, pues digamos que ahí sí no se sabe muy bien cuánto tiempo toca esperar. Si no hay mejoría, pues hago biopsia de médula ósea, evidentemente buscando el porqué. Y para finalizar, ¿cómo voy a manejar la pancitopenia? Pues le voy a hacer soporte transfusional si necesita, manejar las complicaciones si las necesita y por supuesto, manejo etiológico. Eso va a ser lo más importante. Espero entonces que les haya gustado esto que tenía que comentarles respecto a pancitopenia. Cualquier duda déjenla en los comentarios, trataré de responderla lo más pronto posible. Y si quieren seguir aprendiendo con nosotros, en este momento en su pantalla está un video con el cual pueden hacerlo. Y nos vemos en la próxima ocasión.